Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es María Tavera y voy a presentar el tema cuáles son los anticonvulsivantes más seguros en el embarazo. Inicialmente es importante saber que la epilepsia en el embarazo puede exponer al feto a, primero, el efecto como tal de la epilepsia debido a las crisis durante el embarazo. Segundo, el aumento del riesgo del feto de desarrollar crisis convulsivas con bases genéticas. Y el tercero van a ser las anomalías congénitas debido a los anticonvulsivantes y a la enfermedad de base como tal. Es importante para esta enfermedad hacer un balance en el control de las crisis maternas y la exposición del feto al anticonvulsivante. Por eso es importante siempre informar a los pacientes que el riesgo de los resultados adversos de las convulsiones en la madre y el feto es mayor que el riesgo de la teratogenicidad con los medicamentos anticonvulsivos, por lo cual se recomienda continuar con la terapia durante el embarazo, usando inmunoterapia, los medicamentos de primera línea a la menor dosis requerida para mantener como tal el control de las crisis. La politerapia se debe evitar en lo posible, porque puede aumentar tanto los efectos adversos y también con las dosis altas. En cuanto al riesgo teratógeno, se debe a la disgenesia de los órganos fetales, ya sea funcional o estructuralmente, y que generalmente se puede manifestar como retardos en el crecimiento, malformaciones, muerte fetal y otros efectos. Se relaciona con las altas dosis y con el uso combinado y se puede presentar más que todo entre las 8 y 10 semanas. En cuanto a la clasificación de los medicamentos, es importante saber esas categorías debido a que de la A a la X el riesgo teratógeno se incrementa, por lo que el medicamento suele ser más inseguro para el embarazo. La A es el más seguro y de la B a la X es el más inseguro, siendo la X de contraindicación. Eso es importante porque los anticonvulsivantes en general casi nunca son aprobados en el embarazo y su utilización solamente se recomienda si los beneficios superan como tal los riesgos para el feto. El más seguro al más inseguro, entonces tenemos que los de más bajo riesgo son el levetiracetam y la lamotrigina. Entonces, el levetiracetam y la lamotrigina pues van a ser en categoría C y ambos van a atravesar como tal la placenta humana y se pueden medir como tal en el plasma del recién nacido expuesto. En cuanto a los riesgos, pues no se han observado un aumento general en los riesgos de malformaciones congénitas mayores en los estudios que se han encontrado. En cuanto a la lamotrigina, pues aún no se ha descartado como el mayor riesgo del labio leporino y paladar hendido. En ambos, los datos en cuanto a los resultados de desarrollo neurológico son más limitados, por lo cual no se tienen como aún como algo específico sobre eso. En cuanto a la carbamazepina, está en la categoría D y los estudios han demostrado como tal un riesgo para el feto. En el embarazo, pues se puede causar como una disminución en las concentraciones plasmáticas de la carbamazepina en el segundo y tercer trimestre, por lo cual se debe considerar como el control de ese medicamento. En cuanto a los riesgos, pues tenemos los efectos teratógenos, que van a ser la espina bífida, los efectos craneofaciales, malformaciones cardiovasculares, hipospadias y retrasos también el del desarrollo intelectual después de la exposición in utero. Sin embargo, eso se puede asociar como a otros efectos. En cuanto al fenobarbital, tenemos que está en la categoría D y atraviesa como tal la placenta. En cuanto a los barbitúricos, se pueden detectar en la placenta, el hígado el hígado y el cerebro fetal. Se debe evitar el uso de este medicamento para el tratamiento de la epilepsia durante el embarazo, porque los riesgos pueden producir como tal aumento en cuanto a la incidencia de anomalías fetales después del uso materno. Cuando se usa en el tercer trimestre del embarazo, se puede asociar a síntomas de abstinencia en el recién nacido, incluyendo como tal las convulsiones e hiperirritabilidad. Los síntomas se pueden presentar como tal después de 14 días de nacido. Si se usa durante el trabajo de parto, pues no va a afectar como tal la actividad uterina, pero sí puede producir depresión respiratoria en el recién nacido, especialmente en los que son prematuros. En cuanto al valproato, lo tenemos que está en la categoría X, por lo cual está contraindicado y solamente se va a usar si los otros medicamentos no han podido como controlar los síntomas o son inaceptables. Bueno, en cuanto a los riesgos, tenemos que van a haber malformaciones congénitas importantes, en particular defectos del tubo neural, por ejemplo, la espina bífida. También puede haber defectos craneofaciales, malformaciones cardiovasculares, hipospadias y malformaciones de las extremidades. Pueden causar también disminución en cuanto a las puntuaciones del coeficiente intelectual, insuficiencia hepática motor e hipoglicemia durante la exposición in útero. Pues después de esta exposición. Pueden aumentar el riesgo de trastornos del espectro autista y también pueden haber anomalías de los factores de coagulación en la mujer como tal después de su uso durante el embarazo. Entonces, esto se debe hacer como un control estrecho en cuanto a los factores de coagulación en la mujer embarazada. Esos son los efectos como más específicos en cuanto a los medicamentos que ya fueron los que mencioné anteriormente.
Y ya esas son las bibliografías. Espero que les haya servido.